Hola a todos y todas. El día de hoy, en esta cuarta unidad del microcurso virtual, vamos a hablar sobre el tema de sexualidad en personas con discapacidad y la resolución 1904 de 2017. Mi nombre es Carmen Alicia Criollo, yo soy psicóloga, referente de la Dimensión Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables, del operador del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de Pasto Salud S. Primero que todo vamos a hacer referencia acerca del concepto de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, sensoriales, que a largo plazo, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En ese sentido, como ya tenemos una definición acerca de las personas con discapacidad, vamos a hablar un poco sobre la sexualidad en personas con discapacidad, teniendo en cuenta que hay muchos mitos sobre la sexualidad en estas personas. Debemos partir primero del concepto de sexualidad. ¿Qué entendemos por sexualidad? La sexualidad es una dimensión más allá del aspecto biológico. Comprende la función erótica, la función comunicativa, la función afectiva. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos que las demás personas. Por ende, también deben decidir sobre su cuerpo, sobre su proyecto de vida, sobre si quieren o no tener familia, siempre con autonomía y libertad. Algunos conceptos básicos que trataremos en esta cuarta unidad hacen referencia a los tipos de discapacidad. Primero que todo, debemos entender que la discapacidad incluye déficit, limitaciones, algunas restricciones en algunas funciones corporales. Por eso se puede hablar de algunos tipos de discapacidad. La primera es la discapacidad física. En esta discapacidad encontramos personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales y funcionales, quienes a través del tiempo van perdiendo o tienen ausencia de alguna parte de su cuerpo o presencia de desórdenes del movimiento corporal. La segunda discapacidad hace referencia a la discapacidad intelectual, que son aquellas personas que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, en algunas capacidades como el razonamiento, la resolución de conflictos, la planeación, la organización, el pensamiento abstracto, que hacen que estas personas no puedan alcanzar los estándares de independencia personal y de responsabilidad social. La tercera discapacidad hace referencia a la discapacidad auditiva, que son aquellas personas que presentan de forma permanente deficiencias en algunas funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación del tono, del volumen y de la calidad. Otro tipo de discapacidad hace referencia a la discapacidad visual, que son personas que presentan algunas deficiencias para percibir la luz, la forma, el tamaño, el color de los objetos. En este tipo de discapacidad se incluye a las personas ciegas y a las personas con baja visión, quienes a pesar de usar gafas o lentes de contacto o de haberse practicado alguna cirugía o procedimiento, tienen dificultades para distinguir formas, objetos, rostros y demás aspectos, independientemente de que sea por uno o por ambos ojos. Otro tipo de discapacidad hace referencia a la sordoceguera, que es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera en las personas que la presentan problemas de comunicación, orientación, movilidad y acceso a la información. Otro tipo de discapacidad hace referencia a la discapacidad múltiple, que hace referencia a la presencia de dos o más deficiencias asociadas de orden físico, sensorial, mental o intelectual. Y por último tenemos la discapacidad psicosocial, que hace referencia o se relaciona con deficiencias y barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad.
Como el tema de esta cuarta unidad también hacía referencia a la resolución 1904 de 2017, les podría mencionar que el objeto de esta resolución hace referencia a garantizar que las personas con discapacidad accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Esta resolución también señala algunas obligaciones de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los cuales no simplemente los cuales no solamente son los prestadores de servicios de salud, sino también las entidades administradoras de planes de beneficios, los cuales también tienen que hacer algunos apoyos, algunos ajustes razonables y salvaguardias para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud. Algunos conceptos básicos dentro de esta resolución hacen referencia al acceso y a la accesibilidad y a las barreras. El acceso y la accesibilidad hacen referencia a aquellas condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de salud que tengan unas adaptaciones del entorno para que las personas con discapacidad puedan acceder a estos servicios en igualdad de condiciones. Y las barreras hacen referencia a cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Dentro de estas barreras, una de las barreras que más se presenta son las barreras comunicativas, que hacen referencia a aquellas dificultades que impiden el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y al desarrollo de condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación. Algunos conceptos importantes que plantea esta resolución hacen referencia a la accesibilidad comunicativa. La accesibilidad comunicativa hace referencia a que las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud deben generar estrategias que permitan garantizar una comunicación efectiva en doble vía entre el personal administrativo y asistencial en salud y las personas con discapacidad. En esta diapositiva podemos ver el ejemplo de una de esas estrategias que hace referencia al centro de relevo, el cual facilita la comunicación entre personas sordas y oyentes, es decir, el intérprete está conectado y él puede también interactuar con la persona con discapacidad y es el que interpreta el mensaje o la necesidad que tiene la persona con discapacidad para que el personal de salud que de pronto no esté capacitado en lengua de señas pueda entender la necesidad que tiene la persona con discapacidad y pueda garantizarle la atención. Otro concepto hace referencia a los ajustes razonables, que son modificaciones o adaptaciones que se realizan para eliminar las barreras que puedan afectar el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad y en consecuencia el ejercicio de sus derechos. Entonces, estos ajustes razonables, como lo podemos ver en la diapositiva, este niño está frente a una tabla donde hay diferentes objetos y al lado de cada uno de estos objetos está el braille. ¿Para qué? Para que los pueda identificar. Y otro concepto importante dentro de esta resolución hace referencia a los apoyos para la toma de decisiones. Estos apoyos son recursos y estrategias a nivel de información, comunicación, tecnología y redes de apoyo para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones de manera libre, autónoma e informada para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, nadie va a tomar la decisión por las personas con discapacidad, sino que se les va a dar un apoyo para que ellos de forma libre tomen su propia decisión y la puedan comunicar. Otro concepto dentro de la resolución 1904 de 2017 son las salvaguardias, las cuales hacen referencia a aquellas medidas que debe tomar el prestador de salud para proteger la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica, libre de conflictos de intereses o influencia indebida. Estas medidas, como las salvaguardias, están presentes dentro de los procedimientos de esterilización, porque muchas veces los procedimientos de esterilización no tienen el consentimiento o la autorización de las personas con discapacidad, simplemente el concepto o la determinación de algún cuidador o de un familiar, quienes están preocupados o muestran algún tipo de miedo en torno a la vida sexual de las personas con discapacidad. Creen que lo mejor es que estas personas no ejerzan su sexualidad y por ende los llevan de forma no consentida a estos procedimientos. Estos procedimientos solo podrán realizarse con el consentimiento informado de la persona con discapacidad. En los casos en los que, a pesar de los apoyos y ajustes razonables, no sea posible conocer la decisión de la persona con discapacidad, o cuando ella no es quien solicita el procedimiento, se deberá hacer uso de unas salvaguardias para proteger la voluntad de la persona. También es importante informar a las personas con discapacidad sobre la existencia de otros métodos anticonceptivos no definitivos. Y es importante que en esta información que le vamos a brindar a las personas con discapacidad desde los servicios de salud se tengan en cuenta los ajustes razonables para que sean las mismas personas con discapacidad las que elijan el método anticonceptivo con el que ellos y ellas están de acuerdo. En niños, niñas y adolescentes con discapacidad está prohibida realizar estos procedimientos de esterilización. Y por último, otro concepto importante son las declaratorias anticipadas. Las personas con discapacidad mayores de edad podrán declarar de forma anticipada las atenciones que desean recibir en salud sexual y reproductiva cuando no puedan tomar decisiones o expresar su voluntad. Las declaratorias anticipadas deben quedar en historia clínica y solo podrán ser revocadas por la misma persona. Es así como en esta cuarta unidad ya pudimos presentarles algunos conceptos básicos de la resolución 1904 y de la sexualidad en personas con discapacidad. Muchas gracias.